Estimados amigos, seguimos sobre la temática de los acuerdos que firmaron entre el INE, Facebook y Twitter. Un panel en la conferencia NDI-INE. Colin Caldwell, jefe de política global de Twitter, y el ex asistente senador demócrata Ed McCartney, según de la izquierda, y Jorge Sávila, vicepresidente de la comunicación de la Victoria y Latino, así se llama, colaborador del señor Latino Medina en la campaña presidencial de 2016 de Hillary Clinton. Este es el equivalente moderno de la afirmación de Henry Kissinger, porque todos ellos tienen que ver con esto. Henry Kissinger, el ex asesor de seguridad nacional en 1970 de Estados Unidos, decía: debe evitar que las elecciones de Salvador Allende en Chile, no veo por qué necesitamos permanecer inactivo cuando un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Es lo que decía Henry Kissinger. Luis Uriarte, director de Asociación Estratégica para Facebook de la región Norteamérica Latina, dijo que el gobierno de Estados Unidos, los medios de comunicación y el INE, todos quieren lo mismo, y que el tema de las noticias falsas es un problema que debemos resolver juntos. Y NDI eligió al INE por tomar medidas concretas para trabajar con los medios y las plataformas tecnológicas para garantizar que la información sobre el proceso electoral llegue a los votantes. Porque Rusia ya puede lanzar una campaña de subversión. Sí, todo esto está bajo del agua. Desinformación y propaganda, en un intento de influir en las elecciones mexicanas. Y NDI advirtió que los actores no estatales, es decir, los manifestantes o los movimientos de oposición, también emplean campañas coordinadas para inyectar historias controvertidas en las conversaciones en línea. Estas campañas explotan puntos de tensión dentro de las comunidades y las sociedades. En otras palabras, según NDI, INE y las redes sociales, las discusiones sobre temas controvertidos como la pobreza masiva, la violencia generalizada de pandilla y la impunidad policial no son apropiadas en estos casos de elección. NDI señala que ha aceptado continuar facilitando la comunicación y la colaboración en sus intervenciones ante el Consejo Atlántico en junio pasado. Albright anunció que NDI liberará una respuesta global a largo plazo a la información errónea de Rusia que vinculaba al gobierno, a la sociedad civil y a las empresas de tecnología. NDI organizado al foro sobre la desinformación digital que tuvo lugar antes de la reunión del Consejo Atlántico y se presentó como un evento solo por invitación que incluye líderes de opinión, de empresas, de tecnología, instituciones políticas, las universidades, los medios de comunicaciones, la comunidad democrática y las organizaciones filantrópicas para una discusión colectiva sobre cómo enfrentar colectivamente el desafío global de la desinformación digital. Si bien que el INE y el NDI afirman ser defensores de la integridad de la información, han sido expuestos como nada por este estilo. Después de las elecciones presidenciales de México en 2006, Wikileaks publicó notas internas del tanque de Stratford y piensa que trabaja en estrecha colaboración con el aparato de inteligencia militar de los Estados Unidos, dejando al descubierto la complicidad del Instituto Federal Electoral de México, IFE, en esta época, predecesor del INE. En el fraude electoral hubo una intervención clara y flagrante del presidente Vicente Fox en el proceso electoral, utilizando el aparato del régimen contra la candidatura de AMLO.
La nota enumera la presencia de una guerra de los medios y la cooptación por parte del IFE. Los acuerdos del INE se producen después de que el último documento de estrategia de defensa nacional del Pentágono presenta a América Latina como uno de los escenarios de la gran competencia del poder. El plan de los Estados Unidos requeriría la integración perfecta de múltiples elementos del poder nacional, diplomacia, información, finanzas, inteligencias, aplicación de la ley y las Fuerzas Armadas. El aparato de inteligencia militar de los Estados Unidos integra a las mayores empresas de tecnología interna como elementos clave en sus deseo de reforzar el control estadounidense sobre América Latina en preparación para una nueva división imperialista del mundo. La alianza de Silicon Valley con el aparato de inteligencia militar, los esfuerzos de Google, Twitter y Facebook por influir en las elecciones mexicanas son solo una parte de su alianza con las agencias militares de inteligencia que están cada vez más estrechamente integradas para promover los objetivos predatorios de la política exterior estadounidense en los Estados Unidos y latinoamericano y en el mundo. Anteriormente, en el Congreso, en abril, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que Facebook trabajaba para evitar la desinformación durante importantes elecciones en India, Brasil, México, Pakistán y Hungría. Significativamente, el trato del INE con Google se negoció directamente con sus oficinas centrales en los Estados Unidos y fue firmado por Philip Schneider, el director ejecutivo de la compañía y el supervisor de estrategia del país, del país por Google. Y según la revista Fortune, un líder influyente de sus programas de inteligencia artificial, el 20 de marzo, Schindler presentó la iniciativa de noticias de la compañía para dirigirse más a fuentes autorizadas en el contexto de las últimas noticias, incluso durante las elecciones. 2 semanas antes del lanzamiento de la iniciativa de información de Google, Facebook y Twitter, que anunciaron su participación en el proyecto conocido como Verificado 2018, Verificate 2018, el amparo de la lucha contra la intervención de Rusia en las elecciones mexicanas. Verificate 2018 pretende reunir a los principales medios de comunicación nacionales e internacionales para dictar unilateralmente lo que se consideraría una verdadera información, en busca de presentar las noticias de la oposición como noticias falsas. La campaña está dirigida por Animal Político, un sitio informativo que parece que ser independiente, pero que el año pasado recibió una parte significativa de sus ingresos de la Fundación Ford y la Open Society Foundation, que está estrechamente vinculado, relacionado con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. En abril de este año, los usuarios mexicanos se han quejado de que la búsqueda en el motor de búsqueda de Google, los nombres de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador, Morena, Ricardo Anaya, Partido de Acción Nacional, y Margarita Zavala, independiente en aquella época. Entonces, pues los resultados a menudo se refieren al sitio web MID 2018. Un portavoz de la campaña de MID reconoció que desde Curie Bereña, MID fue el menos deseable de los 4 candidatos principales en su campaña. Había obtenido el servicio de publicidad de Google AdWords, herramienta para mostrar información sobre el candidato del PRI, incluso cuando el usuario estaba buscando información sobre otro candidato.
Uno solo puede imaginar los titulares histéricos que son frecuentes en los medios de comunicación, burgueses, occidentales, diciendo participaciones de Putin, si López Obrador trata de engañar a los usuarios de cualquier plataforma de Internet mediante el pago de este tipo de publicidad. Imagínense usted. La participación de Silicon Valley en la selección mexicana representa la integración de la compañía de tecnología cada vez más firmemente presente en el instrumento de la represión política. En abril pasado, Google introdujo nuevos algoritmos de búsqueda que redujeron el tráfico a sitios web de izquierda, antiguera y progresivo, hasta en un 75% lo que afecta al sitio web socialista mundial como más fuerza desde entonces. Google, Facebook y Twitter han empleado decenas de miles de exmilitares, policías e información para controlar y censurar sus usuarios y capacitar a su sistema de inteligencia artificial para manejar lo que los usuarios ven y no ven en una escala inimaginable. Julian Assange, fundador de Wikileaks, advirtió en un comunicado enviado en enero la influencia social masiva e indetectable alimentado por la inteligencia artificial es una amenaza existencial para la humanidad. El fenómeno difiere en los intentos tradicionales de moldear los fenómenos culturales y políticos operando a gran escala, con velocidad y cada vez más con una sutileza que eclipsa las capacidades humanas. De toda forma, les deseo un buen voto. Y recuerdo que no se venden. El futuro depende de usted. Estemos atentos y al tanto de todo.